Muy bien, pues nos encontramos nuevamente con esta imagen que nos ha servido para penetrar en el gran misterio de ese examen de la libertad que el primer par humano reprobó. Hemos visto que Dios creó al hombre en un estado de paraíso, es decir, en un estado de justicia original, en un estado de armonía y un estado de comunión con su creador. También vimos que hubo un responsable en el fondo de esta caída del primer par humano, representado en la serpiente que tenemos aquí en el tercer recuadro, y que el ser humano dio oídos. El relato nos dice que fue la mujer la que dio oídos e incluso entró en diálogo con la serpiente, lo cual es la entrada más fácil. No hay que dialogar con el mal. Entonces entra la muerte, el pecado, entra toda esa serie de calamidades que la naturaleza humana vive a partir de esa tragedia. Una tragedia moral que trajo consecuencias físicas, porque en el fondo se metió el ser hostil a Dios y principal enemigo del hombre. Hemos dicho que es una criatura que normalmente cuando hay ignorancia la ponemos en el mismo nivel de Dios y eso es un grave error. Dios es el único y esta criatura que fue buena en un principio, pero con su libertad, inteligencia y voluntad, se rebeló ante Dios, se volvió hostil a Dios. Este ser llamado Satanás, llamado diablo, no puede con Dios, no puede, por razones obvias, pero con quien sí puede es con el ser humano. Y el ser humano sucumbió ante la intervención del diablo. Muy bien, se pierde la gracia representada en las vestiduras, se pierde el estado de armonía, de comunión, se cae en un estado de desgracia. Y en esta imagen nos representa lo que dice aquí el libro del Génesis. El libro del Génesis en el capítulo 3, versículo 23. Dice, y le echó Yahvé Dios del jardín de el Edén. Fue expulsado de ese estado de gracia. Y dice aquí, para que labrase el suelo donde había sido tomado, y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén. ¿Qué fue lo que puso? Querubines. Son esos seres alados que aparecen en diferentes momentos de la escritura y que vamos a ubicar muy bien cuando nos hable durante una de las etapas de nuestro estudio de la historia de la salvación. Veremos que el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley, es decir, el decálogo dado por Dios al pueblo a través de Moisés, que esa arca va a ser custodiado por dos querubines. Muy bien. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. El camino del árbol de la vida que representa la vida plena que Dios tenía y en la cual creó al ser humano para sus delicias, para sus delicias. Muy bien. Entonces, al tener nosotros ante nuestros ojos la historia moral del hombre ante Dios, que fue como caída libre, ¿verdad? Como caída libre. Esa historia moral ante Dios que quedó resquebrajada, que quedó rota. Dios no dejó de amar al hombre, atención, Dios no se ausentó. Lo tenemos en la imagen del primer par humano sentados con esas túnicas que Dios les hizo, ¿verdad? En esa imagen. Entonces
representa que Dios no abandona ni abandonará jamás al ser humano, porque el ser humano es la cumbre de la creación. Muy bien, entonces hay una consecuencia inmediata. Al romperse la relación del hombre con su creador, se va a desequilibrar la historia, las relaciones del hombre con su prójimo, con su hermano. Y en este nuevo relato teológico, con la lucha de hermano contra hermano, la lucha fratricida, ¿verdad? Donde tenemos Caín y Abel en el capítulo 4, veremos aquí entonces la historia moral del hombre contra el hermano, del hombre contra el mismo hombre. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor y Caín labrador. La Biblia nos presenta que pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño. Y dice aquí: Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Por lo cual se irritó Caín en gran manera, y se abatió su rostro. Es decir, en la psicología humana, recordemos que estos relatos tienen su origen después de que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, recordemos que no son escritos del tiempo histórico. ¿Quién escribió hace 2 millones de años, cuando la Biblia de Jerusalén sitúa la aparición del hombre en el mundo? O sea, ni había redactores, ni camarógrafos, ni taquimecanógrafa, ni secretaria, ni nada de eso. Estas verdades, lo hemos dicho varias veces, estas verdades son narradas, son puestas por escrito siglos después. Sabemos que estos relatos de los 11 primeros capítulos del Génesis fueron escritos en tiempo de Esdras, hacia el año 400. La Torá recibida como ley de Estado, la Torá son los primeros 5 libros, y el pórtico de la Torá son los 11 primeros capítulos del Génesis, que, como hemos dicho, no debemos entender como una historia científica, como una historia cronológica, sino como una historia moral. Esos 11 primeros capítulos nos entregan las verdades más altas sobre las que se sustenta la fe. Pero es en este tiempo cuando, al reflexionar lo sucedido a lo largo de la historia de Israel, se llega al conocimiento de esa verdad. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué el hombre contra el hombre? ¿Por qué los conflictos bélicos? ¿Por qué el hermano contra el hermano? Y entonces eso que llegó a su descubrimiento, porque Dios lo quiso revelar poco a poco, pero a través de la reflexión se llega a este tiempo. En este tiempo se escribe con un género literario muy colorido lo que tuvo su origen. Vean a dónde pongo la flecha, hasta acá. Entonces, está escrito con experiencia de muchos siglos de historia. Y por eso ya presenta a Caín pastor, a Caín labrador y a Abel pastor.
ya con realidades de una civilización. Muy bien. Pero entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que dice, Caín se irritó. Y hay algo muy hermoso que vemos en el capítulo 6. En el capítulo 6 vemos que Dios invita al hombre a dialogar y le dice Dios a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzar tu rostro, mas si no obras bien, atención, subrayen en la Biblia, capítulo 4 del Génesis, versículo 7. No es cierto que si obras bien podrás alzar tu rostro, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Fíjense bien, aquí habla de que Dios siempre va a invitar al diálogo, es decir, a acudir a Dios ante estos sentimientos muy humanos. ¿Qué fue lo que le entró? ¿Cuál fue el pecado que está aquí reflejado? El pecado de la envidia. A Caín le entró envidia. Yo les quiero preguntar, ¿a quién de nosotros no nos ha entrado ese sentimiento? Es uno de los 7 pecados capitales, la envidia. El padre Carrillo nos dice que la envidia es como un gusano que revive y que hay que estar atentos, hay que estar atentos. Y Dios invita a que cuando el hombre siente que entra la tentación a través de un sentimiento como la envidia, Dios invita a reflexionar, a voltear a ver a Dios, a pedirle ayuda a Dios. Señor Jesús, dame por favor la paz, elimina, saca de mí esta envidia que me corroe las entrañas, porque yo veo que mi hermano tiene lo que yo no tengo. Es más, me molesta que mi hermano lo tenga, aunque yo no lo tenga. No es algo que yo ambicione, pero hay esa doble tentación de o ansiar, anhelar lo que el hermano tiene y yo no tengo, o bien yo no lo anhelo, pero me molesta que mi hermano lo tenga. Y entonces dice aquí, si obras bien a la puerta, dice, si no obras bien, a la puerta está el pecado. Y el pecado es como una fiera, agazapada, que quiere entrar, que quiere dar el zarpazo para que nosotros caigamos. La historia de Caín y Abel es la historia del hombre a lo largo de los siglos. Desde el primer, Dios revela que desde el principio, cuando el hombre se enemistó con Dios, la consecuencia se enemistó con el hermano. Y aquí nos refleja el relato bíblico con un colorido fenomenal, pero que hay que entender como un relato teológico. Nos dice que Caín no escuchó la voz de Dios, no escuchó el llamado a entrar en diálogo, a entrar en comunicación con Dios, ¿verdad? Y sin embargo nos dice el versículo 8, subráyenlo, es tremendo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Es decir, la premeditación de hacer el mal al punto de planear matar al hermano es cuando uno hace oído a la tentación y le da cabida en el corazón.
Nos dice que aquí Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. En este vamos afuera está ya la determinación, la decisión de matar al hermano. ¿Y esto fue fruto de qué? De la envidia. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Entró el pecado, entró el deseo de matar al hermano. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué nos quiere decir aquí el Padre Carrillo? Dice, al pecado contra Dios siguió en la humanidad el pecado del hombre contra el hombre. Desde el principio de la humanidad, es dato revelado por Dios, surgieron la enemistad y la envidia del hombre contra el hombre, llegando hasta dar muerte al propio hermano. Y yo quiero que ustedes vean la imagen que tenemos aquí en nuestra pantalla. Nosotros hemos escuchado cantidad de veces, hemos leído y hasta nos hemos gozado en la imagen de la alianza de Dios con Noé y la creación. Y cuando no estudiamos, nuevamente caemos en el peligro de quedarnos con la envoltura. ¿Se acuerdan que les dije los géneros literarios? Los mensajes de Dios nos los entrega, los mensajes de Dios nos los entrega a través de la manera en que los escritores antiguos entregaban el mensaje. Y la mentalidad semita oriental utilizaba mucho las imágenes. Nosotros entonces recibimos el regalo del mensaje a través de una envoltura, pero nosotros debemos preguntarle al relato colorido que es fruto de un género literario, ¿qué me quieres decir? Cuando yo no estudio, creo que históricamente sucedió todo tal como lo recibimos aquí. Y recordemos que la escritura nos da una historia moral, no una historia científica ni cronológica. Pasamos entonces al relato del diluvio y donde entra por primera vez el tema de la alianza. La primera alianza que nosotros encontramos en la Biblia es una alianza que Dios realiza a través de un mediador. Ese va a ser Noé. ¿Se acuerdan ustedes? Los elementos de las alianzas son contratantes, mediador, cláusulas de alianza, es decir, compromiso por ambas partes, pero después debe haber un sacrificio de alianza, para lo cual hace falta un altar, una víctima a quien desangrar para que con la sangre se selle la alianza. La alianza debe tocar a Dios en el altar y debe tocar a los contratantes mediante la aspersión de la mitad de la sangre. Por último, un banquete con el animalito y después, para recordar que Dios realizó una alianza, va a haber una señal. La señal de la alianza cósmica, no solamente con Noé, sino con toda la creación, va a ser el famoso arco iris. Muy bien. Pero ¿qué nos quiere decir esto? Que si el arca, que si el diluvio, que si la paloma, que si el arco iris. ¿Qué nos quiere decir esa destrucción masiva que nos presenta el diluvio? Nos presenta el relato como un aniquilamiento total de la humanidad, y solo se salvó en esa imagen, se salvó un par de cada uno de los animalitos y Noé con su esposa y con sus 3 hijos varones. ¿Qué nos quiere decir? Pues miren, vamos a ver primero el capítulo 6 de nuestro libro del Génesis. Tienen ustedes que tenerlo a la mano. Por favor, estar aquí enfrentándonos a esto sin la Biblia sería un error garrafal.
corrupción de la humanidad. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, ¿qué dice aquí? Le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Jamás, jamás. No se arrepintió. Pero el escritor sagrado le presta a Dios los sentimientos humanos. Y dice, Dios se arrepintió. Pero Dios jamás se arrepiente de lo que hace porque todo lo que hace lo hace bien hecho. No como nosotros. No como yo, que de pronto he tenido un error en la grabación y digo, no, lo tengo que volver a empezar. Jamás Dios tiene que volver a empezar nada. Toda la obra salida de sus manos es bien hecha. Y entonces dice así, y dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Hasta aquí que vemos a un Dios enojado, a un Dios arrepentido, pero ¿qué es lo que tenemos que tener como el núcleo de lo que hemos leído hasta aquí? La maldad del hombre cundía en la tierra. Y entonces todo lo que ideaba su corazón eran puro mal de continuo. Y Dios creador es un Padre justo, un Padre que no puede dejar que su hombre, que su amado imagen y semejanza suya se pierda. ¿Cómo se llama el título de nuestro curso? Historia de la salvación. No se llama historia de la destrucción, no se llama historia de la aniquilación, sino que Dios, recuerden, se tenía una carta cuando creó al ser humano, que le dio libertad, inteligencia y voluntad, en eso somos parecidos a Dios, dijo, pero me pongo una carta porque Dios que lo sabe todo dice, va a hacer mal uso de esa semejanza que yo le regalé. Entonces, cuando Dios interviene, siempre es para salvar, no para condenar. ¿Qué es lo que tenemos que tener aquí? La multiplicidad del pecado. Pero dice algo en el versículo 8 y el versículo 9 y 10, y vamos a leer hasta que termine el versículo 12, porque nos pone en la atmósfera para comprender la imagen que tenemos frente a nosotros. Subrayen el versículo 9. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Y nos dice quién era Noé en este relato teológico. Dice, Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Nos dice, y subrayen, es una expresión que a mí, yo cuando hablo de Noé me encanta escuchar esto, porque es lo que debemos pedir a Dios. Dice, Noé andaba con Dios. Si el ser humano anda con Dios, el ser humano va a ser feliz, aún con todas las problemáticas que tenemos. Pero entonces el ser humano, si anda con Dios, no se va a perder de Dios. No se va a tener que esconder de Dios. No tendremos que escondernos de Dios. Pecadores, sí. Somos pecadores desde que nacemos, sí, por ese pecado heredado que dejó nuestra naturaleza humana inclinada al pecado. Pero si andamos con Dios, vamos a andar pues medio chuequitos, ¿verdad? Esa inclinación. Y caeremos, sí, pero Dios nos va a levantar. Y entonces caeremos, sí, y Dios nos va a levantar. Aquí viene una oración, una aplicación linda que pudiéramos pedirle a Dios, Señor,
Dame esa gracia de no perderte de vista, de andar siempre, de procurar andar siempre contigo. Noé andaba con Dios. Y dice, Noé engendró 3 hijos, subrayen los nombres de los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra, repite el escritor sagrado, es lo que debemos de no olvidar. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra y aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Y entonces viene lo que sabemos, preparativos para el diluvio. Dios dijo a Noé, capítulo 7, bueno, antes le dijo en el capítulo 6, hazte un arca de madera, 6:14, capítulo 6, versículo 14, porque dice aquí que voy a exterminar a toda carne de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas, haz el arca de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera, etcétera, etcétera. Meterás un par de cada uno de los animales, entrarás con tu esposa, con tus hijos. Y el versículo 18, versículo 17, por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Está pintado como un diluvio universal. Por favor, no hay que leerlo como a la letra, como que todo el planeta se llenó de agua. Eso no es lo que quiere enseñar. Eso no es lo que quiere enseñar. El escritor sagrado tiene un mensaje que comunicar. ¿Cuál es el mensaje? Atención, y lo pongo completo. Lo pongo completo en nuestra pantalla. El mensaje que quiere enseñar el escritor sagrado es el siguiente. Ante la multiplicidad del pecado, Dios se ve precisado a intervenir, pero, los peros de la Biblia sí valen. Nosotros tenemos una expresión que dice, no hay pero que valga. No, en la Biblia es al revés. Todos los peros valen y el pero es importantísimo. Nos dice que el escritor sagrado tiene que comunicar un mensaje, que es este: el mal, la violencia, el hombre sumido en el pecado. Y Dios, que quiere salvar al hombre, se ve precisado ¿a qué? Por favor, a intervenir. ¿Cómo será esa intervención? Una intervención dolorosa para el hombre, con la finalidad de ¿qué? De salvar. ¿Y qué va? ¿Cómo es que Dios siempre va a dar la oportunidad y va a ser paciente con el hombre? Lo va a hacer a través de un justo, pero por un justo salva. Nos vamos a la línea del tiempo, nos vamos a la línea del tiempo y sabemos que ese mensaje que Dios ya dio por sentado en el año 400, cuando se escriben, cuando se relatan entre el siglo VI y el final del siglo V, cuando ya se sabe que el hombre primero desobedeció a Dios, que al desequilibrarse las relaciones del hombre con su creador, se desequilibraron de hermano contra hermano, historia de Caín y Abel. Pero que no todo paró ahí, sino que el pecado se multiplicó y que ante la multiplicidad del pecado Dios se ve precisado a intervenir y por un justo salva. Y entonces, ¿Dios nos salvó por un justo? ¿Sí o no? Dios lleva a su plenitud esa doctrina que encontramos en un lenguaje colorido. El escritor sagrado dice, ¿cómo comunico el mensaje? Recuerden, cuando dijimos, Dios comunica un mensaje
El escritor sagrado dice, ¿cómo lo voy a comunicar? Utiliza un mensaje, una imagen. En este caso, el escritor sagrado se vale de alguna catástrofe, de alguna inundación, seguramente un desbordamiento del Tigris y del Éufrates que causaron una serie de muertes, causaron una desolación tremenda. Dice, me voy a valer de eso y lo voy a llevar como que así sucedió al principio. Repito, ¿qué es lo que quiere comunicar el escritor? No quiere explicar de un arca específica. Recuerden, es relato teológico. Si a ustedes les dicen, encontraron el arca de Noé, pague un avión y venga a encontrarla, por favor no crean. El arca de Noé es un relato teológico que lo que quiere enseñar es que el hombre cayó en un estado de maldad tal, como lo ha sido a lo largo de la historia, que Dios se ha visto precisado a intervenir. Pero por un justo salva. Muy bien. Espero que haya quedado medio claro esto, que no es fácil, ¿sí? Pero dice Dios, como es justo, premia, pero también castiga. No hagamos de Dios un Dios tan bonachón, tan pasalón, que ni tiene fuerza, que es como un Santa Claus, decíamos, ¿verdad? Que aunque el chamaco se porte mal, al fin de año el árbol está lleno de regalos. Dios, como es justo, premia, pero también castiga. Como castigo por la multiplicación del pecado, mandó Yahvé el diluvio sobre la tierra. Las aguas acabaron con todo. ¿Según qué? Según el relato lo pinta como un diluvio universal. Las aguas acabaron con todo y solo permanecieron en vida el justo Noé y sus hijos. ¿Qué es lo que quiere enseñar también esto? Que Dios se va a valer de un resto, de un pequeño resto que permanece fiel, que anda con Dios, que es justo, ¿verdad? Con ellos y por ellos, con este pequeño resto y a lo largo de la historia del pueblo de Israel se ve la doctrina de este resto. Dios continuará en vida a la humanidad. Otras descripciones de la humanidad sumergida en el pecado se encuentran en otros textos que les sugiero a ustedes que lean. Por ejemplo, San Pablo a los Romanos. Bueno, pues vamos a leerlo ya que estamos aquí. Vamos a ver la serie de calamidades, que parece que esta lista fue hecha como ayer o como antier. Romanos 1, del 20 al 32. Epístola de San Pablo a los Romanos. Dice así, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad. Epístola a los Romanos, capítulo 1, del 20 al 32. Del 20 al 32. Pongo pausa. Muy bien. Sí, es Romanos 1 del 20 al 32. No lo voy a leer todo, pero nos dice así. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Dice, por eso Dios les entregó a las apetencias de su corazón. Dios siempre va a respetar nuestra libertad. No nos hizo robots, nos hizo personas libres. Y entonces, si el hombre dice, Dios, no quiero que intervengas en mi vida,
Dios dice, te dejo, yo te dejo, ¿no me quieres? Yo no puedo forzarte, porque Dios no se impone, Dios se ofrece, Dios nos busca. Y dice, por eso los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, subrayen, ahora el mundo quiere presentar, porque eso viene de Satanás. Satanás desde el principio, en ese relato de la caída, de la tentación, quiso presentar lo malo como bueno. Por eso dice, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Quiso presentar Dios, el demonio, la verdad como mentira y presentar la mentira como verdad. Pues bien, dice, adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Continúa la lista, les digo que parece que se hizo ayer. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, es decir, les respetó la libertad. No es lo que Dios quiere, pero es lo que el hombre quiere. Pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Presentar lo que no es natural como si fuera bueno, como si fuera lo normal, como si fuera lo natural. Y eso no es para lo que Dios creó al hombre y a la mujer. Muy bien, entonces también encontramos en Gálatas 5, 19, 21 y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, vemos una lista interminable de lo que son las lacras del pecado en las que el hombre se vio sumergido. Y entonces, pues Dios tiene que intervenir. Cerramos entonces este capítulo, pero eso no quiere decir que nos vamos que con esto ya terminamos los 11 primeros capítulos del Génesis, que estamos viendo de una manera global, como les he dicho. Bueno, para terminar eso de Dios que hace una alianza, dice que Dios sella una alianza con toda la tierra y toma como señal de la misma el arco iris. Eso lo encontramos en el capítulo 9 del libro del Génesis, donde nos da el relato de un nuevo orden del mundo. Muy bien, de aquí vamos a pasar, el padre Carrillo nos habla de ese episodio que es un paralelo del capítulo 3 de el Génesis, cuando el hombre quiso estar al nivel de Dios, cuando quiso dejar de depender a su creador. Y lo encontramos en el capítulo 11, en ese episodio de la Torre de Babel. De nuevo el hombre quiere elevarse hasta el cielo, construyendo una torre, ¿verdad? Una zigurat, una pirámide, equivaliendo a llegar a ser como Dios. Dios, que es justo, nuevamente lo castiga por su pecado de orgullo. Y en el relato de la Torre de Babel, en ese relato creado artificialmente, en esa imagen,
Dice el padre Carrillo que Dios provoca la confusión y la dispersión. Se rompe la armonía y la unidad entre los hombres. Ya se rompió desde el principio con Dios y se rompió a partir de Caín y Abel. Pero el hombre reincide. Los hombres tenemos esa inclinación a reincidir con esa ambición de llegar a incluso matar al hermano. En este relato, lo voy a leer, recuerden, no lo vamos a leer como historia, sino como una historia moral a través de un relato teológico. Pinta que al principio todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Sennaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro, y aquí viene, subrayen. Versículo 3. Ea, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. ¿Cuál es la argamasa? Lo que va a pegar los ladrillos. Después dijeron, ea, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. ¿Qué quiere decir esta imagen? Seamos como Dios y hagámonos famosos, cuando que la gloria desde un principio siempre es para Dios. Hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra. Es un reto, es retar a Dios. Yo sé que soy la cúspide de tu creación, sé que me amas, pues voy a aprovecharme de ese privilegio de ser no solamente tu criatura amada, sino de ser imagen y semejanza. Y entonces Dios quiere, el hombre quiere abusar de ello. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado, ¿quiénes? Los humanos. Y dijo Yahvé, es que a Dios no se le escapa nada. Dice que bajó, como si no se hubiera dado cuenta. Vean cómo a Dios se le pinta antropomórficamente. Y dice, y dijo Yahvé, aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Y dice Dios, ahora es el que dice, ea pues, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Subrayen esto. Es el gran misterio. No es de la diversidad de lenguas, no es de la diversidad de razas, sino es el misterio de por qué los hombres no nos entendemos entre nosotros. ¿Por qué los padres no se entienden con los hijos? ¿Por qué los hijos no se entienden entre hermanos? ¿Por qué los esposos no se entienden? Es el gran misterio que entró la confusión aun cuando se hable la misma lengua. ¿Cómo está pintada? Como que de ahí entonces dice, pues bajemos y confundamos su lenguaje de modo que no entienda cada cual el de su prójimo, que no entienda el que habla chino, al que habla ruso, al que habla hebreo, al que habla español. No se trata de la diferencia de lenguas, se trata de la confusión, de ese conflicto misterioso. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Bueno, ¿qué quiere decir? Jamás podrás
ser como yo, jamás. Con Jesús vamos a llegar y vamos a poseer a Dios por la eternidad, pero nosotros estando aquí ni tendremos jamás el pleno conocimiento de lo que es el bien y el mal. No podremos crear jamás podremos crear lo que Dios ha creado. Miren, yo en casa tengo una perrita y yo a veces veo y digo, Dios, pero si hasta en los perritos, en los animales, hiciste cosas que el ser humano jamás podrá crear. Y esto no quiere decir que yo ponga la perrita al nivel de los hombres, no, jamás. La perrita, animal, ser animal, alma animal, instinto animal, comportamiento animal, que le da gloria a Dios como animal, sí. Pero qué perfección de animalitos. Si vemos los caballos, las jirafas, miren, aquí tenemos en la imagen, ¿verdad? El elefante, ¿qué es lo que está haciendo el hombre? Por cortarle los colmillos mata al elefante, que es una maravilla de animal. Las jirafas, los leones, los burritos, las palomas, los cuervitos, todos los peces del mar. Son una maravilla, jamás podremos ni siquiera tocar ese poder creador. Dios quiso trascender y quiso hacer partícipe al hombre de la creador, de la creación, en cuanto a que hombre y mujer complementarios somos copartícipes, pero no somos creadores. No somos creadores más que de desgracias, más que de destrucción. Somos creadores de destinos inciertos porque no andamos con Dios. No andamos con Dios. Y entonces dice así, por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. ¿Qué es lo que tenemos? Si tuviésemos un icono, voy a buscar un icono de la Torre de Babel, debe haber, o una imagen, seguro la hay, por ahí la tengo. No se trata de quedarnos con la imagen, se trata de descubrir el mensaje teológico, que es una respuesta a los porqués eternos de la humanidad. Porque aunque te amo, no te aguanto. Porque aunque hay amor, no hay armonía en la convivencia. Dos cosas muy diferentes. Una cosa es el amor y otra cosa es el comportamiento. Y ese es el misterio, amamos al hermano, amamos al prójimo, pero no lo aguantamos. ¿Por qué? Porque el comportamiento laceró el amor, pero el amor no va a ser destruido jamás. El amor no va a ser destruido jamás. Dice San Pablo, pasará la fe, pasará la esperanza, ya no serán necesarias cuando toda esta situación material del mundo termine en el último día. Pero el amor no pasará porque Dios es amor. Preguntarle al relato teológico, preguntarle, ¿qué me quieres decir? Y para eso el estudio, mis queridos hermanos. Vuelvo a decir, este curso es un tocar apenas, un tocar el plan de Dios revelado en la Escritura. Pero tenemos que estudiar, tenemos que conocer. Primero, ¿para qué? Para vivir mejor, para ser testigos mejores ante el mundo, ante nuestros familiares, ante nuestros hermanos. Dice aquí el misterio de las razas humanas y de sus diferentes lenguas. El capítulo 10 del Génesis
Contempla en la diversidad de pueblos y lenguas una riqueza natural querida por Dios, no es un castigo de Dios. Las diferentes lenguas, las diferentes etnias, no es un castigo, es un don de Dios. Y por eso, finalmente, para poder comprender cómo esta introducción a la escritura, que es toda la teología que encierra, como decíamos, las verdades que dan respuesta a los grandes enigmas del hombre a lo largo de la historia, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, quién es Dios, qué quiere Dios de mí, qué he hecho yo en mi vida. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué las divisiones? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la soledad? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué todo? Pues bueno, creo que es la gran oportunidad de conocer a Dios. Nuestra siguiente clase, la cuarta de este bloque de 15 clases que tendremos con tema Historia de la Salvación. Cerraremos, por fin cerraremos estos 11 primeros capítulos del Génesis que nos hacen sudar, que nos hacen sufrir. ¿Por qué? Porque los queremos razonar. Los queremos razonar. Y los 11 primeros capítulos del Génesis no se pueden razonar. Solamente nos podemos enfrentar a ellos con la fe por delante, con la fe que es palabra de Dios, que son mensajes de Dios entregados a través de un medio que es el mundo de los géneros literarios, que son aquellos que eran conocidos en la antigüedad y que nosotros apenas empezamos a conocer, pero que nos van liberando poco a poco de la ignorancia religiosa y del fundamentalismo bíblico, de leer la escritura y creer que sucedió tal y como lo estamos leyendo. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima clase, la cuarta clase, donde ya pisaremos tierra, por fin pisaremos tierra desde un punto de vista metafórico, entiéndanme, entrando a la historia de los patriarcas. Muchas gracias. Hasta pronto.